Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. Quizás es raro para ustedes ver un segundo video en el canal en el día, pero la idea de hoy es repasar, y también lo vamos a hacer en los próximos días si veo que les gusta, cómo estuvieron las eliminatorias en cada una de las confederaciones en el día de ayer. Repasar los principales resultados, las selecciones que lograron ya su cupo para Qatar, las selecciones que quedaron ahí nomás y las selecciones que quedaron afuera, y sobre todo repasar las principales sorpresas que se dieron. Así que espero que les guste mucho. Si les copa, seguramente mañana tengamos lo mismo con los partidos que se van a estar jugando hoy y no mucho más para decir. Les mando un saludo grande y comencemos con cada una de las mismas. Vamos a comenzar hablando acerca de lo que fueron las eliminatorias asiáticas, donde en el día de ayer ya se disputaron los 6 partidos correspondientes a la fecha 5. Australia y Arabia Saudita empataron 0-0, Corea del Sur le ganó 1-0 a Emiratos Árabes Unidos, Irán le ganó 2-1 al Líbano, Japón le ganó 1-0 a Vietnam, China y Omán empataron 1-1 e Irak y Siria empataron 1-1. ¿Cómo deja esto la situación? Bueno, Irán y Corea del Sur siguen mandando en el grupo A, Líbano sigue tercero con 5 puntos en el grupo A, Irak y Siria con el empate no pudieron aprovechar para pasar al Líbano, que terminó perdiendo con Irán, mientras que en el grupo B, Arabia Saudita y Australia siguen siendo primero y segundo más allá del empate con 13 y 10 puntos respectivamente, y Japón, que no había tenido un buen comienzo de eliminatorias, con la victoria frente a Vietnam se asoma con 9 puntos como el tercero más firme, mientras que Omán, que tenía la chance de mantenerse en la tercera posición, queda con 7 puntos debido al empate con China, que obviamente lo termina complicando y mucho en el grupo más difícil, donde posiblemente Arabia, Australia y Japón sean los que van a estar pasando a la próxima ronda y clasificando directamente dependiendo de la posición. Nos vamos de Asia y nos dirigimos ahora a África, donde ayer se disputaron 8 partidos correspondientes al grupo E, G, H y J de los 10 grupos que integran actualmente la eliminatoria. ¿Cuáles fueron los resultados? Uganda empató 1-1 con Kenia, Etiopía empató 1-1 con Ghana, un resultado que vamos a ver influye bastante. Congo le ganó 3-0 al local Tanzania, que además era el líder de grupo. Benin le ganó 2-0 a Madagascar por ese mismo grupo. Mali le ganó 3-0 a Ruanda. Congo y Namibia empataron 1-1. Togo y Senegal empataron 1-1 y Sudáfrica sacó una muy buena victoria 1-0 frente a Zimbabue. ¿Cómo hace quedar esto? Bueno, en el grupo E, por ejemplo, Mali, que ya era la cómoda líder con el 3-0 frente a Ruanda, se asegura clasificar a la próxima ronda, mientras que las demás selecciones lamentablemente quedan eliminadas. En el grupo G, atención con este grupo, estaba muy parejo entre Sudáfrica y Ghana. Con el empate de Ghana y la victoria de Sudáfrica, Sudáfrica le saca 3 puntos de ventaja, pero en la última fecha se tienen que enfrentar. Esto quiere decir que Sudáfrica con un empate estaría clasificando y eliminando a Ghana, mientras que Ghana, si gana, valga la redundancia, tendría chances de poder pasar a la próxima ronda. En el grupo H, hace rato que la situación está definida, Senegal con 13 puntos también ya está clasificada a la próxima ronda, mientras que en el grupo J es muy interesante porque, como les decía, Tanzania era la puntera antes de arrancar la fecha con 7 puntos, con la derrota frente al Congo y la victoria de Benin quedó en tercer lugar y directamente eliminada. Y en el último partido que se va a jugar de estos grupos, Benin frente a Congo, se va a definir quién va a ser el clasificado. En caso de empate o victoria de Benin, va a ser Benin la que pase a la próxima ronda, mientras que si gana República Democrática del Congo, va a lograr avanzar a la próxima ronda de las eliminatorias africanas. Nos vamos ahora a Europa, donde realmente en la UEFA se pusieron muy interesante algunos de los grupos. Se disputaron 10 partidos correspondientes al grupo A, B, H y J. ¿Cuáles fueron los resultados? Luxemburgo le ganó 3-1 a Azerbaiyán, Macedonia del Norte le ganó 5-0 de visitante a Armenia, un resultado importantísimo. Rusia le ganó 6-0 a Chipre, Georgia, con la gran sorpresa del día, le ganó 2-0 a Suecia. Eslovaquia y Eslovenia no se sacaron diferencia y terminaron 2-2. Rumania también tuvo un mal resultado, empató 0-0 con Islandia. Alemania se despachó con un 9-0 frente a Liechtenstein. Croacia lo mismo frente a Malta con un 7-1. España cumplió y le ganó 1-0 a Grecia, mientras que Irlanda le sacó un 0-0 a Portugal. ¿Cómo deja esta las cosas? Atención, en el grupo A, Portugal y Serbia están ambos con 17 puntos y se van a estar enfrentando en la última fecha en Portugal. Obviamente el ganador va a ser el que va a clasificar directamente y el segundo irá a playoff. Tiene la ventaja Portugal de tener mejor diferencia de gol, por lo cual en caso de empate sería el que clasifique en primer lugar. En el grupo B, España, que venía segunda con la derrota de Suecia, quedó primera con 16 puntos, pero también se enfrentan en la última fecha en España.
Obviamente acá el empate favorece a España, pero en caso de victoria de Suecia tendría la posibilidad de clasificar directamente y mandar a España a playoff. Atención también con el grupo H, que en este caso está un poco más complicado porque Rusia con la victoria quedó con 22 puntos, Croacia quedó con 20 y también se cruzan en la última fecha. Atención acá, obviamente una victoria de Croacia le daría la posibilidad, juegan en Croacia, dato no menor, de clasificar directamente y mandar a Rusia a playoff, mientras que si gana Rusia o empatan, Rusia será la que clasifique directamente. Y en el grupo J, ya con todo mucho más definido porque Alemania va a ser la que clasifique directamente, se están jugando el segundo lugar. Con la derrota, Armenia quedó prácticamente eliminada. Las dos selecciones que llegan con chances de quedar en el segundo lugar son Macedonia y Rumania. Mientras que Macedonia, que viene de ganar 5-0, se va a tener que enfrentar con Islandia, Rumania le va a tocar jugar frente a Liechtenstein, una selección a priori mucho más sencilla. Si Macedonia logra ganarle a Islandia, automáticamente va a quedar segunda y va a pasar a los playoffs para poder clasificar. Mientras que si no gana o empata, va a depender del resultado de Rumania, que como les digo, posiblemente gane también. Así que prácticamente obliga, y la verdad que va a ser una eliminatoria muy pero muy interesante en todos estos grupos, lo que va a ser la última fecha. Y por último, para cerrar, teniendo en cuenta que no se disputaron partidos de CONCACAF, vamos a hablar de la CONMEBOL, que tuvo 4 partidos. ¿Cuáles fueron estos? Ecuador le ganó 1-0 a Venezuela en un partido clave que necesitaba sí o sí ganar, pensando en la posibilidad de poder clasificar. De esta manera, con 20 puntos quedó en tercer lugar. Paraguay y Chile se jugaban un mano a mano increíble, prácticamente el que perdía iba a quedar eliminado. Y encima en Asunción Chile le ganó 1-0 con gol en contra del arquero paraguayo Anthony Silva, y de esta forma Chile, que venía tan mal hace unas fechas, actualmente está cuarto y estaría clasificando directamente con 16 puntos. Brasil le ganó 1-0 a Colombia, con lo cual dejó a Colombia en una situación un poco más complicada, igualmente era la lógica, y Brasil además se convirtió en un nuevo clasificado al Mundial de Qatar, ya con 34 puntos, no tiene forma de quedar afuera. Mientras que Perú también logró la lógica, ganó de local 3-0 frente a Bolivia y se acomoda un poco más en el grupo, actualmente está en la séptima posición con 14 puntos, aunque obviamente va a seguir dependiendo mucho de los resultados de los demás y de seguir sacando puntos en las próximas fechas. Así que no mucho más para decir, me parecía algo interesante para repasar porque obviamente CONMEBOL acá lo seguimos todos, la gran mayoría que sigue el canal, pero creo que pocos seguimos la eliminatoria de UEFA y sobre todo muy pocos seguimos lo que ocurre en Asia y en África. Y realmente, como han visto, sobre todo en África está siendo muy apasionante la definición, con partidos que van a definir quiénes pueden seguir con chances reales de ir al Mundial y qué grandes selecciones pueden llegar a quedar afuera. Si les gusta la idea y tiene, no sé, 3.000, 3.500 me gusta, mañana seguramente hagamos lo mismo con los partidos que se van a estar disputando hoy. No mucho más para decir, dejen su me gusta y suscríbanse al canal y nos vemos mañana en otro video.